Estaba sentada en la sala de espera del médico cuando sonó mi teléfono. Era mi única hija, Ángela. Su voz sonaba extraña, casi fría, cuando dijo: «Mamá, mañana nos vamos de viaje a Europa. Ya vendí tu casa de la playa y tu coche. Necesitábamos el dinero. Adiós». Y colgó así, sin más. 45 años criándola, sacrificándome por ella, y me desechó como si fuera basura. Pero respiré hondo y sonreí, porque había algo que mi querida hija no sabía. Mi nombre es Antonia Brooks. Tengo 71 años. Y hasta ese momento, creía conocer a mi hija. Me había quedado viuda hacía 6 meses. Mi esposo, Roberto, había fallecido de un infarto mientras desayunábamos, como hacíamos cada mañana desde hacía 45 años. Aquella mañana me había servido café con crema y tostadas. Como siempre, me besó en la frente y me dijo: «Buenos días, mi amor». Esas fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Ángela había estado más presente en mi vida, o eso creía yo. Venía a visitarme 3 veces por semana. Me ayudó con los trámites del funeral y me acompañaba al supermercado. Incluso me sugirió que fuera al médico para un chequeo general. «Mamá, ahora que estás sola tienes que cuidarte más», me decía con esa sonrisa que yo creía de amor. Pero ahora entendía que era por conveniencia. La casa de la playa había sido nuestro santuario durante años. Roberto y yo la compramos cuando Ángela tenía 15 con mucho esfuerzo y sacrificio. Cada verano íbamos allí, construyendo recuerdos, celebrando cumpleaños y navidades. Ángela llevaba a sus novios y, más tarde, a su marido, Eduardo. Yo cocinaba para todos, limpiaba y lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Nunca pensé que ella la vería solo como dinero. Y el coche, aquella vieja camioneta Ford que Roberto cuidaba como a un hijo. La lavaba cada domingo, le cambiaba el aceite con religiosidad y siempre la aparcaba en el mismo sitio, a la sombra del árbol. Ángela sabía lo que esa camioneta significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su aroma aún permanecía en los asientos. Cuando colgó, me quedé sentada en aquella incómoda silla de plástico verde, rodeada de otras personas enfermas. Y por primera vez en meses no lloré. Algo extraño sucedió dentro de mí. Una calma que no sentía desde la muerte de Roberto. Porque en ese momento recordé algo que había olvidado por completo. 3 días antes de morir, Roberto me había entregado un sobre manila. «Antonia, guárdalo en el cajón de tu tocador. Si me pasa algo, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas preparada». Lo guardé sin pensar demasiado. Después del funeral, con tanto dolor y tantos trámites, simplemente lo olvidé. Pero allí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó para entrar al consultorio. El médico me examinó y me dijo que estaba bien de salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otra parte. Pensaba en ese sobre, en la frialdad de la voz de Ángela y en cómo Eduardo probablemente estaba detrás de todo. Él nunca me había querido. Siempre me había visto como un estorbo. Salí del consultorio y caminé despacio hasta la parada del autobús. Ya no tenía coche, según Ángela. Pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo esto. Mi hija creía que me había dejado sin nada. Pero lo que ella no sabía era que Roberto, mi querido Roberto, siempre había sido un hombre previsor. El autobús llegó y me senté junto a la ventana. Vi pasar la ciudad, las casas, las tiendas, la gente corriendo de un lado a otro, cada uno con sus tragedias, sus secretos. Yo también tenía los míos. Y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, fui directo a mi habitación. Abrí el cajón del tocador y allí estaba el sobre manila, exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaron ligeramente al tomarlo. Podía sentir que había varios documentos dentro. Roberto había escrito mi nombre en el frente con su letra pulcra. Me senté en la cama que habíamos compartido tantos años y respiré hondo. Afuera empezaba a oscurecer y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me daban miedo. Abrí el sobre lentamente, como si estuviera desenvolviendo un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro cambiaría todo. Lo que hallé en ese sobre me dejó sin aliento. Había documentos legales, escrituras, certificados bancarios y una carta manuscrita de Roberto.
Se me llenaron los ojos de lágrimas al leer su letra conocida. Mi querida Antonia, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no habértelo contado todo en vida, pero quería protegerte de preocupaciones. A lo largo de los años, invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de la playa. Tenemos otras 6 propiedades, incluido el edificio de apartamentos donde viven Ángela y Eduardo. También tenemos acciones en 3 empresas que valen más de lo que puedas imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre lo fuiste, pero ahora también lo eres en papeles. Mis manos temblaban al revisar los documentos. Había escrituras de casas en distintos barrios de la ciudad, un condominio en el centro, un pequeño motel en la costa y, efectivamente, el edificio de 20 pisos donde vivía mi hija. Roberto había sido el dueño silencioso durante los últimos 10 años, pero lo había puesto todo a nombre de una empresa que yo desconocía. Y según los papeles, yo era la única heredera de esa empresa. También había extractos bancarios de cuentas que nunca supe que existían, con cifras que parecían irreales. Roberto había sido conductor de autobús durante 40 años, pero al parecer también había sido un inversor muy inteligente. Cada centavo que ahorrábamos, cada sacrificio que hacíamos, él lo había multiplicado en silencio, y yo nunca lo supe. En la carta, Roberto explicaba que había mantenido todo en secreto porque no quería que me preocupara por el dinero ni que Ángela supiera nuestra verdadera situación financiera. Tú conoces a nuestra hija, Antonia. Si supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos quiera por quienes somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había dejado creyendo que no teníamos nada cuando en realidad lo teníamos todo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa tocando los muebles viejos y los adornos que Ángela siempre criticaba por anticuados. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente la que ella tenía 5 años, sentada en el regazo de Roberto y riendo. ¿Dónde había quedado esa dulce niña? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? A la mañana siguiente, temprano, sonó el teléfono. Era Ángela otra vez. Su voz sonaba distinta, más suave, pero yo ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y del coche. Ingresamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te servirá para vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté, manteniendo la calma. Sí, mamá. Obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te dimos el 30%. Es justo, ¿no? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Europa. Eduardo tiene una oportunidad de negocio increíble allá. 30% de mis propias cosas. ¡Qué generoso! Ya veo, cariño. ¿Y cuándo se van? Esta tarde. Ya tenemos las maletas hechas. Estaremos fuera por al menos 6 meses. Quizá más si el negocio va bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando volvamos te ayudaremos a encontrar un apartamento pequeño. Algo que se ajuste a tus necesidades. Se ajuste a mis necesidades. Como si supiera cuáles eran mis necesidades. Está bien, Ángela. Que tengan un buen viaje. Ay, mamá, sabía que lo entenderías. Siempre has sido tan compasiva. Te queremos mucho. Y colgó. Me quedé allí con el teléfono en la mano. Y por primera vez en meses, me reí. Me reí como no lo hacía desde que Roberto murió. La situación era tan absurda que resultaba cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa, me hablaba con una condescendencia insoportable, y todo para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me dolía no era el dinero, sino la facilidad con la que me había descartado. 45 años de mi vida dedicados a ella, de sacrificio, de amor incondicional, y me borró de su vida con una llamada de 2 minutos. Eso era lo que realmente dolía. Consulté mi cuenta bancaria en línea. En efecto, habían depositado una cantidad que a ellos probablemente les parecía generosa, pero para mí era una burla. Habían vendido la casa de la playa por mucho menos de su valor, seguramente porque necesitaban efectivo rápido, y habían vendido la camioneta de Roberto por una miseria. Esa tarde, desde mi ventana, vi a Ángela y a Eduardo cargar sus maletas en un taxi. Él llevaba 2 maletas enormes. Ella tenía un bolso de mano que parecía carísimo.
Los vi reír, besarse y hacer planes. Parecían dos adolescentes emocionados por una aventura. Nunca miraron hacia mi ventana, nunca se despidieron. Cuando el taxi se alejó, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Roberto extendidos sobre la mesa. Tenía que tomar algunas decisiones. Podía llamar a un abogado, recuperar mis propiedades y recuperar todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una forma mejor de manejar esto, una forma más educativa. Llamé al señor Peterson, el abogado que había llevado los asuntos de Roberto. Él había estado en el funeral, me dio el pésame y me dijo que lo llamara si alguna vez necesitaba algo. Pues ahora lo necesitaba. Señora Brooks, me alegra saber de usted. ¿Cómo está? Estoy bien, señor Peterson. Necesito verlo con urgencia. Encontré unos documentos de Roberto que no termino de entender. Por supuesto, puede venir mañana por la mañana a mi despacho. Estaré allí. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Roberto. Estaba sentado en su sillón favorito leyendo el periódico, como cada mañana. Y cuando me vio, sonrió y me dijo: «Ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras». Desperté con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, pero tampoco la tristeza que había sentido durante tantos meses. Era algo parecido a la determinación. Por primera vez desde la muerte de Roberto, tenía un propósito claro. Iba a recuperar lo que era mío, pero no de la manera que Ángela esperaba. A la mañana siguiente me vestí con más cuidado que de costumbre. Me puse mi vestido color vino, ese que Roberto siempre decía que me hacía ver elegante. Me arreglé el pelo y me puse un poco de maquillaje. Y cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no veía desde hacía mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. La oficina del señor Peterson estaba en el centro. Era un edificio antiguo pero elegante, con suelos de mármol y ventanales grandes. Me recibió con una sonrisa cálida, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió por completo. Señora Brooks, esto es mucho más de lo que imaginaba. Roberto era un hombre muy inteligente. Mire, según estos papeles, usted es la dueña de... Lo sé, señor Peterson. Ya los revisé. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. El señor Peterson me explicó que todo estaba en regla, que los documentos eran legítimos y que yo era la propietaria legal de todas esas propiedades. También confirmó algo que yo ya sospechaba. La venta de la casa de la playa era ilegal porque Ángela no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa de inmediato, señora Brooks, y también podemos iniciar acciones legales contra su hija por fraude. No, señor Peterson. No quiero iniciar acciones legales. Quiero hacerlo de otra manera. Quiero que todo permanezca en secreto por ahora. ¿Puede ayudarme? Él me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto, usted es mi clienta. ¿Qué necesita? Necesito que recupere discretamente la casa de la playa, que haga lo necesario para anular esa venta fraudulenta y que me ayude a tener el control real de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entiendo. Será un proceso que tomará unas semanas, pero es totalmente factible. Perfecto. Y, señor Peterson, no quiero que nadie sepa que yo estoy detrás de todo esto, al menos por ahora. Cuando salí de su oficina, sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro viendo a la gente, los edificios, la vida que seguía como siempre. Pero para mí, todo había cambiado. Tenía un plan. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, yo era una pobre viuda abandonada por su hija. Pero en secreto, era una mujer rica que recuperaba en silencio sus bienes. El señor Peterson trabajaba con eficacia y cada pocos días me llamaba para informarme de los avances legales. Decidí quedarme en mi casa por el momento. Al fin y al cabo, era mía, aunque Ángela probablemente esperaba que me mudara a una habitación. Cada mañana me levantaba, desayunaba en la misma mesa donde Roberto y yo compartimos tantos años y luego salía a caminar por el barrio. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservan para las viudas recientes. Aurora, mi vecina de toda la vida, se acercó una tarde mientras yo regaba las plantas del frente. «Antonia, querida, ¿es cierto que Ángela se fue a Europa y te dejó sola?» «Sí, Aurora, se fue con Eduardo».
Tienen planes de negocio allá. ¿Y cómo vas a vivir, cariño? Todos sabemos que Roberto no dejó mucho dinero. Si tú supieras, pensé. No te preocupes, Aurora. Estaré bien. ¿Necesitas algo? Puedo traerte comida, ayudarte con la compra. Eres muy amable, pero estoy bien, de verdad. Aurora me miró con esa expresión que conocía bien. Era la misma mirada que recibí tras el funeral. Compasión mezclada con un poco de alivio de que no fuera su tragedia. Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, la panadera, la señora de la tienda de la esquina. Todos me hablaban con ese tono suave que se usa con los desdichados, y yo asentía, sonreía y les agradecía su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba de esta actuación. Era como vivir una doble vida. El señor Peterson me llamó un miércoles por la mañana. Señora Brooks, tengo buenas noticias. Logré anular la venta de la casa de la playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que les devolvieron su dinero sin problemas. La casa vuelve a ser suya. Excelente, señor Peterson. ¿Y el edificio donde vive Ángela? Ese es más complicado. Técnicamente usted siempre ha sido la propietaria a través de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que tenga el control directo. Eso tomará otras 2 semanas. Perfecto. Manténgame informada. Después de colgar, me senté en la cocina con mi café y pensé en Ángela. Llevaba 3 semanas en Europa y no había sabido nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una postal. Para ella, yo había dejado de existir en el momento en que consiguió el dinero que necesitaba, pero yo sabía que eso iba a cambiar pronto. Decidí visitar la casa de la playa. Tomé el autobús hacia la costa, la misma ruta que Roberto y yo habíamos hecho cientos de veces. La casa estaba exactamente como la recordaba, pequeña, pintada de color crema con un porche frente al mar. Los nuevos dueños habían puesto unas macetas en los escalones, pero aparte de eso, todo era igual. Me senté en la acera de enfrente y la miré durante 1 hora. Recordé las tardes de verano cuando Ángela era niña, corriendo por la playa y construyendo castillos de arena. Roberto asando pescado en la parrilla mientras yo preparaba ensaladas en la cocina. Ángela trayendo amigos, luego novios, luego a Eduardo. Todas esas horas felices que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa y me vio sentada allí. Se acercó con curiosidad. ¿Se encuentra bien, señora? Sí, gracias. Solo estoy recordando. Conocí a los antiguos dueños. Sí, los conocí muy bien. Qué pena lo que pasó. Nos dijeron que la anciana estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Pensamos que era una ganga, pero resultó que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Los conocía personalmente? No. Hicimos todo por intermediarios, pero nos dijeron que la hija estaba manejando todo porque la madre no podía. ¡Qué situación tan triste! Si supieras lo triste que fue de verdad, pensé. Bueno, me alegra que no perdieran su dinero. Sí. Por suerte, todo se resolvió bien. Aunque ahora tenemos que buscar otra casa. Esta nos gustaba mucho. Me fui de allí con el corazón encogido. No era solo el dinero lo que dolía. Era la facilidad con la que Ángela había mentido sobre mí. Se había inventado una historia sobre mi enfermedad. Había usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus actos. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que había que apartar. Esa noche llamé de nuevo al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que me ayude con otra cosa. Quiero recuperar también la camioneta de Roberto. Eso será más difícil, señora Brooks. La camioneta estaba a su nombre, pero su hija tenía un poder notarial que le permitía venderla. ¿Cómo es posible? Aparentemente, usted firmó ese poder hace unos meses, después de la muerte de su esposo. ¿No lo recuerda? Ahí estaba, el momento en que Ángela había empezado a planear todo. Recordaba vagamente haber firmado unos papeles que me trajo, diciendo que eran para facilitar los trámites del funeral y de la herencia. Yo estaba tan confundida por el duelo que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. Entiendo, señor Peterson. ¿Hay alguna forma de recuperarla? Podemos intentarlo,
pero será más complicado. Necesitaríamos probar que firmó ese poder bajo engaño o coacción. Hagámoslo. Quiero recuperar todo lo que me quitaron. Durante las semanas siguientes, desarrollé una rutina extraña. Por las mañanas, era la pobre viuda que todos conocían. Salía a comprar lo necesario, hablaba con los vecinos y mantenía las apariencias. Pero por las tardes, me convertía en empresaria. Estudiaba los documentos de Roberto, hablaba con el señor Peterson y planificaba mi siguiente movimiento. Aprendí cosas de finanzas que nunca pensé necesitar. Descubrí que Roberto había sido mucho más inteligente de lo que creía. Cada inversión suya había sido cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Ángela, por ejemplo, no solo era rentable por el alquiler, estaba en una zona que se revalorizaba a gran velocidad. También descubrí que Eduardo, el marido de Ángela, tenía muchas deudas. Había pedido préstamos usando el apartamento en el que vivían como garantía, sin saber que no era el dueño real. Cuando los bancos se dieran cuenta, tendría problemas serios. El señor Peterson me llamó un viernes con noticias importantes. Señora Brooks, ya terminamos todo el papeleo. Ahora tiene control total de todas sus propiedades. También recuperé la camioneta de Roberto. El comprador resultó ser conocido mío y, cuando le expliqué la situación, accedió a devolverla a cambio de una pequeña compensación. Excelente trabajo, señor Peterson. Ahora necesito que me ayude con una cosa más. Quiero que envíe una carta a mi hija. ¿Qué clase de carta? Un aviso de desalojo. Hubo silencio al otro lado de la línea. Señora Brooks, ¿está segura de que quiere hacer esto? Completamente segura. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora va a descubrir lo importante que realmente soy. Entiendo. ¿Desea que la envíe a Europa? No. Quiero que se la entreguen cuando regrese. Tengo el presentimiento de que será muy pronto. No me equivoqué. Esa misma tarde, Aurora vino corriendo a mi casa con noticias frescas del vecindario. Antonia, ¿sabías que Eduardo tiene problemas con el banco? Mi cuñado, que trabaja allí, me dijo que están investigando unos préstamos que pidió usando el apartamento como garantía, pero resulta que el apartamento no es suyo. ¿De veras? Sí. Y parece que Ángela no sabía nada. Dicen que va a tener que volver de Europa para arreglar este lío. ¡Qué situación tan complicada! Sí. Y lo peor es que, al parecer, Eduardo le mintió sobre el negocio en Europa. No había ningún negocio. Solo quería huir de las deudas que tenía aquí. Perfecto. Todo estaba saliendo tal y como había previsto. Ángela había confiado en Eduardo, había sacrificado nuestra relación por él, y ahora descubría que no era el hombre que creía. Esa noche me senté en el porche con una taza de té y miré las estrellas. Roberto solía decir que las estrellas eran las almas de quienes habían vivido plenamente y vigilaban a sus familias desde el cielo. Si eso era cierto, entonces él estaba allá arriba, observando cómo su plan se desplegaba a la perfección. Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por cuidarme incluso después de tu muerte. Al día siguiente, el señor Peterson me llamó temprano. Señora Brooks, tengo novedades. Su hija acaba de llegar al país. Está en el aeropuerto, sola. ¿Sola? Sí. Aparentemente, Eduardo se quedó en Europa. Hay rumores de que tuvieron una pelea muy fuerte. Ya veo. ¿Envió la carta? La envío hoy. Debería recibirla mañana. Colgué y me quedé en la cocina, con una mezcla de nervios y expectación. Tras tantas semanas de planificación silenciosa, por fin llegaba el primer movimiento real. Ángela estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que creía. Ángela llegó a su apartamento el martes por la noche. Lo supe porque Aurora, que parecía tener informantes por todo el barrio, vino a contármelo al día siguiente. Antonia, tu hija volvió anoche. La vi entrar con una maleta, pero se la veía fatal, pálida, con ojeras, como si hubiera llorado durante todo el vuelo. Sola, completamente sola. Y algo raro, Antonia, cuando el portero le pidió las llaves, no las tenía. Tuvo que pedirle al encargado que la dejara entrar con la copia de emergencia. Interesante. Eduardo tenía las llaves, lo que significaba que probablemente había decidido no volver. O quizá Ángela descubrió algo de él y huyó. En cualquier caso,
Mi hija estaba de vuelta y muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. El señor Peterson me llamó esa misma tarde. Señora Brooks, la carta se entregó hace una hora. El portero confirmó que su hija la recibió en mano. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desalojar el apartamento, según lo establecido por la ley. Pero, señora Brooks, ¿está segura de esto? Al fin y al cabo, es su hija. Señor Peterson, mi hija me echó de mi propia casa con una llamada de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntar. Me trató como basura. Ahora va a aprender que los actos tienen consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que había considerado todas las implicaciones. Las he considerado, señor Peterson. Todas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando la cara de Ángela al leer la carta, la confusión inicial, luego la incredulidad y después el pánico. Probablemente pensaría que era un error, que alguien intentaba estafarla. Pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era completamente legal. Al día siguiente, como si hubiera estado esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8 en punto de la mañana. Era Ángela, y su voz sonaba desesperada. Mamá. Mamá, necesito hablar contigo con urgencia. Buenos días, cariño. ¿Qué tal Europa? Mamá, ahora no tengo tiempo para eso. Ayer recibí una carta muy extraña. Dice que tengo que desalojar mi apartamento en 30 días. Debe de ser un error, ¿verdad? ¿Sabes algo de esto? ¿Un aviso de desalojo? ¡Qué raro! ¿De parte de quién? De una empresa que no había oído en mi vida. Se llama... Espera, voy a buscar la carta. Robert Investments, Inc. ¿Conoces esa empresa? Roberto había usado su propio nombre para la compañía. ¡Qué poético! No, cariño. Jamás había oído ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima? Eso quiero averiguar. Mamá, necesito que me ayudes. No sé qué hacer. Eduardo me dejó en Europa. Se fue con otra mujer y ahora vuelvo a esto. No entiendo qué está pasando. Ahí estaba la confirmación. Eduardo la había abandonado. Probablemente cuando se acabó el dinero o cuando vio que los problemas legales aquí eran más graves de lo que pensaba. Pobre Ángela. Había sacrificado a su familia por un hombre que no valía nada. Lo siento mucho, cariño. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el apartamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que se había quedado sin el hombre por el que me había abandonado, recordaba que tenía madre. Por supuesto, cariño. Ven cuando quieras. Voy en camino. Colgué y me miré al espejo. Tenía que estar perfecta para esta representación. Me puse mi vestido gris más sobrio, me recogí el cabello en un moño sencillo y ensayé mi expresión de madre preocupada pero resignada. Cuando Ángela llegara, vería exactamente lo que esperaba ver. Una viuda pobre y vulnerable, abandonada por su propia hija. Ángela llegó una hora después. Cuando abrí la puerta, me sorprendió lo mal que se veía. Había adelgazado, tenía ojeras profundas y su ropa cara se veía arrugada y desaliñada. Tenía los ojos rojos de llorar. Mamá, dijo, y por un momento creí que me abrazaría, pero se detuvo como si de pronto recordara cómo habían terminado las cosas entre nosotras. Pasa, cariño. ¿Quieres un café? Sí, por favor. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde yo había leído los documentos de Roberto semanas atrás. Ángela se veía pequeña en esa silla, perdida, igual que cuando era niña y venía a contarme sus problemas del colegio. Mamá, siento mucho la forma en que me fui. Sé que no te traté bien. Eso ya pasó, cariño. No, no ha pasado. Te traté mal. Dije cosas horribles y ahora, se le quebró la voz. Ahora no tengo a nadie. ¿Qué pasó con Eduardo? Se fue con una camarera de hotel de 25 años en París. Resulta que nunca hubo ningún negocio en Europa. Todo era una mentira. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí y usar el dinero de la venta de tu casa para financiar su aventura. ¿Todas las deudas? Sí, mamá. Tantas deudas. Al parecer llevaba años pidiendo préstamos usando el apartamento en el que vivíamos como garantía.
Pero ahora me entero de que el apartamento no era suyo. ¿Cómo es posible? Era mi oportunidad. No lo sé, cariño. Los temas de propiedad son muy complicados. El problema es que ahora los bancos vienen a por mí por sus deudas. Dicen que, como estábamos casados, yo también soy responsable. Y, encima, este aviso de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero. No tengo trabajo. No tengo dónde vivir. Se echó a llorar. Lágrimas reales, de desesperación genuina. Y por un instante, el corazón de madre se me ablandó. Quise abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero entonces recordé la frialdad de su voz cuando me llamó desde la consulta del médico. La facilidad con la que me había desechado. La forma en que me habló como si fuera una carga. ¿Hablaste con un abogado sobre la carta? No tengo dinero para un abogado, mamá. Nos gastamos todo en Europa. Eduardo se llevó lo poco que quedaba cuando se fue con esa mujer. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Pensé que quizá podría quedarme contigo un tiempo, hasta encontrar un trabajo y poder alquilar algo pequeño. Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Después de echarme de mi propia casa, de vender mis cosas, de tratarme como basura, ahora quería que la rescatara. Quería que la viuda pobre que ella había fabricado la salvara de las consecuencias de sus actos. Por supuesto, cariño, esta siempre será tu casa. Ángela me miró sorprendida, como si no esperara que fuera tan fácil. ¿De verdad, mamá, después de todo lo que pasó? Eres mi hija, Ángela. Eso no cambiará nunca. Se levantó y esta vez sí me abrazó. Fue un abrazo desesperado, de quien se ahoga y se aferra a lo único que encuentra. Yo también la abracé, pero ya no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo. Estrategia. Gracias, mamá. Prometo que encontraré trabajo pronto. No seré una carga. No te preocupes por eso ahora. Descansa, recupérate y luego veremos cuáles son tus opciones. Ángela se fue esa tarde a recoger algunas cosas de su apartamento. Yo me quedé en la cocina, pensando en lo fácil que había sido. Había venido a mí exactamente como lo había planeado. Rota, desesperada, sin opciones y lo mejor de todo, sin sospechar nada. Para ella, yo seguía siendo la madre abandonada que necesitaba su compasión. Pero esta era solo la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. Iba a dejar que se instalara, que se sintiera segura, que creyera haber encontrado refugio en mi casa. Y entonces, cuando menos lo esperara, le enseñaría la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Esa noche llamé al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que haga algo más por mí. Dígame, señora Brooks. Quiero que investigue las deudas de Eduardo. Quiero saber exactamente cuánto debe, a quién y qué opciones legales tengo para desvincular a mi hija de ellas. Llevará tiempo, pero es factible. Perfecto. Y, señor Peterson, quiero que mantenga esto en absoluto secreto. Nadie puede saber que yo estoy detrás de esta investigación. Por supuesto, señora Brooks. ¿Puedo preguntarle cuál es su plan final? Mi plan, señor Peterson, es muy sencillo. Voy a salvar a mi hija, pero antes tiene que entender lo que de verdad significa tocar fondo. Al colgar, me serví una copa del vino que Roberto guardaba para las ocasiones especiales. Hacía mucho que no tenía una ocasión especial como esta. El juego había comenzado y, por primera vez en meses, tenía todas las cartas buenas en la mano. Ángela se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que quedaba de su vida anterior. La vi deshacer el equipaje en su cuarto de siempre, el mismo en el que durmió durante la adolescencia, y pude percibir la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un condominio de lujo a refugiarse en su habitación de infancia. Mamá, encontré esto en el apartamento, me dijo, mostrándome un sobre Manila. Estaba entre las cosas de Eduardo. Tiene tu nombre. Era otro de los sobres de Roberto. El corazón se me aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Mi nombre? ¡Qué extraño! Sí, mira. Me enseñó el sobre. Efectivamente, tenía mi nombre escrito con la letra de Roberto, pero este sobre era distinto al que yo había encontrado en mi tocador.
más pequeño, más nuevo. Quizá Eduardo lo encontró entre las cosas de papá cuando murió y se olvidó de dármelo, dijo Ángela. Es posible. ¿Puedo verlo? Abrí el sobre delante de ella. Dentro había una carta breve y una pequeña llave. La carta decía: Antonia, si estás leyendo esto después de haber recibido el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en la sucursal central del Banco del Centro. El número es 247. Allí hay algo que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo con prudencia. Con amor eterno, Roberto. Ángela leyó la carta por encima de mi hombro. ¿Una caja de seguridad? Papá tenía una caja de seguridad. No tenía ni idea. Yo tampoco, mentí. Tu padre nunca me habló de esto. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay? No lo sé, cariño. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están. Pero, mamá, quizá haya algo importante. Documentos o, no sé, algo valioso que pueda ayudarnos. La desesperación en su voz era palpable. Ángela se aferraba a cualquier posibilidad de salida, y yo iba a dejar que se aferrara un poco más antes de mostrarle la realidad completa. De acuerdo, dije tras una pausa calculada. Podemos ir mañana. Aquella noche, Ángela y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Ella había cocinado, intentando ser útil, pero la comida sabía a culpa y desesperación. Me contó más detalles de lo que había pasado en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Eduardo mintió sobre todo, mamá, no solo sobre el negocio, también sobre las deudas. Yo pensaba que debía un poco de dinero, pero resulta que debe más de $100.000. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos préstamos sin que yo lo supiera. ¿Cómo es posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para gestionar el banco de nuestra cuenta conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto. ¿Tienes alguna forma de demostrar que no lo sabías? No lo sé. Es todo tan complicado. Los bancos dicen que, como estábamos casados, de todos modos soy responsable de todas sus deudas. ¿Y el divorcio? Ni siquiera sé dónde está Eduardo ahora. Simplemente desapareció. Su teléfono está desconectado. No contesta correos. Nada. Es como si se hubiera esfumado. Perfecto. Eduardo había huido como la rata que siempre fue, dejando a Ángela para que enfrentara sola las consecuencias de sus actos. En cierto modo, me había hecho un favor. Ahora mi hija estaba experimentando exactamente lo que yo sentí cuando él me dejó, la traición de alguien en quien había confiado por completo. Lo siento mucho, cariño. No sabía que las cosas estuvieran tan mal. Yo tampoco, mamá. Pensé que Eduardo me quería, que íbamos a construir algo juntos, pero resulta que solo fui una forma fácil de conseguir dinero y documentos. Ángela volvió a llorar. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Cómo no me di cuenta de quién era en realidad? Era tentador decirle que yo había visto las señales desde el principio, que intenté advertirla de que Eduardo nunca me pareció confiable, pero eso rompería mi fachada de madre compasiva y vulnerable. El amor a veces ciega, cariño. No te castigues. Pero, mamá, no solo arruiné mi vida. También arruiné la tuya. Te traté horrible. Me llevé tu casa, tu camioneta, tus cosas, y todo para dárselas a un hombre que me abandonó a la primera oportunidad. Ahora somos dos mujeres pobres intentando sobrevivir por mi culpa. Eso ya pasó, Ángela. Vamos a estar bien. No, no pasó. Ahora las dos estamos en problemas por mis errores. Tú perdiste todo lo que papá te dejó y yo perdí mi matrimonio y mi futuro. Somos dos mujeres pobres intentando sobrevivir. Si ella supiera, pensé, que en este mismo momento yo tenía más dinero del que podía imaginar, que era la dueña del edificio donde vivía, que podía resolver todos sus problemas con una sola llamada. Pero aún no era el momento. Al día siguiente fuimos al banco. Ángela estaba nerviosa, esperanzada. Yo mantuve mi actuación de viuda confundida que no entiende mucho de finanzas. La empleada del banco nos condujo a las cajas de seguridad, verificó mi identificación y abrió la caja número 247. Dentro había joyas, muchas joyas, anillos, collares, pulseras, pendientes. Reconocí algunas piezas como reliquias de la familia de Roberto. Otras me eran completamente nuevas.
También había una carta que explicaba el origen de cada pieza y su valor aproximado. Ángela soltó un suspiro. Mamá, esto debe valer una fortuna. ¿Tú crees? Sí. Mira esta esmeralda, este collar de perlas. Mamá, papá guardó un tesoro aquí. Según la carta de Roberto, las joyas valían aproximadamente $200.000. Era una suma importante, pero no era nada comparado con el resto de mis bienes. Era como encontrar unas monedas bajo el sofá cuando tienes 1 millón en el banco. ¿Qué hacemos con esto, mamá? No lo sé, cariño. Son recuerdos de familia. Pero, mamá, podríamos vender algunas piezas. Con ese dinero podrías recuperar tu casa de la playa, y yo podría pagar parte de las deudas de Eduardo. Ahí estaba otra vez. Incluso cuando encontraba algo valioso, la primera reacción de Ángela era pensar en cómo usarlo para resolver los problemas que había creado Eduardo. Aún no había aprendido la lección. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Eduardo? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago algo pronto, los bancos van a embargar todo lo que tengo. Y técnicamente no tengo nada. Todo estaba a nombre de Eduardo. Piénsalo bien, cariño. Una vez vendas estas joyas, no las podrás recuperar. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? No puedo conseguir trabajo con todas estas reclamaciones legales pendientes. Ningún empleador querrá contratar a alguien con tantos problemas. Llevamos las joyas a casa. Ángela las extendió sobre la mesa de la cocina y las examinó una por una, calculando cuáles podía vender y cuáles podía conservar. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a números en una hoja de cálculo. Mamá, creo que puedo sacar $180.000 por las joyas, me dijo una tarde, contando billetes sobre la mesa. Es menos de lo que esperaba, pero alcanza para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo alternativa. Si no pago pronto, lo embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Ángela temía perder una casa que era mía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado, con dinero de unas joyas que habían pertenecido al mismo hombre que creó la fortuna que podría salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita del banco. Me dijo que priorizara las deudas que tienen garantías reales, porque esas son las que pueden afectar propiedades o llevar a embargos inmediatos. Ángela había madurado mucho en estas pocas semanas. La mujer que vendió mis cosas sin consultarme ahora investigaba con cuidado cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras organizaba los documentos de las deudas en la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo un informe completo sobre las deudas de Eduardo. La situación es peor de lo que pensaba. ¿Cuánto peor? Debe más de $200.000 a varios bancos y también tiene deudas con prestamistas privados. Lo más preocupante es que usó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos de esos préstamos. ¿Eso significa que Ángela es legalmente responsable? Es complicado. Si logramos demostrar que ella no lo sabía, podríamos sacarla de parte de las deudas. Pero va a ser un proceso largo y costoso. ¿Cuán costoso para un buen abogado especializado en estos casos? Probablemente unos $50.000, y sin garantías de éxito. Entiendo. ¿Y si simplemente paga las deudas? Si tiene el dinero, sería lo más rápido, pero dudo que tenga acceso a esa cantidad. Señor Peterson, quiero que prepare todos los documentos necesarios para sacar a mi hija de esas deudas, pero no le diga nada todavía. ¿Usted va a pagar, señora Brooks? Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija, pero esto hay que manejarlo de una manera muy específica. Al colgar, encontré a Ángela en el salón mirando las joyas con una expresión triste. Se la veía perdida, como una niña que ha roto su juguete favorito y no sabe cómo arreglarlo. ¿En qué piensas, cariño? En papá. En lo decepcionado que estaría de mí si viera lo que hice con mi vida. Tu padre te quería muchísimo, Ángela. Lo entendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar a la familia, a no ser egoísta. Y yo hice justo lo contrario. Abandoné a mi madre por un hombre que resultó ser un mentiroso.
Vendí los recuerdos de mi familia por dinero. Arruiné todo lo que él construyó. Por primera vez desde su regreso, escuché un arrepentimiento genuino en su voz. No solo lamentaba las consecuencias, sino que reconocía de verdad que había hecho algo moralmente incorrecto. Las personas se equivocan, cariño. Lo importante es aprender. ¿Pero cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo reparo el daño que hice? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Ángela por fin estaba lista para enfrentar la verdad de sus actos y sus consecuencias. Pero aún no era el momento de revelar mi última carta. Primero, debía dejarla tocar fondo del todo. Los días siguientes fueron cruciales para mi plan. Ángela decidió vender la mayoría de las joyas, quedándose solo con el anillo de compromiso que Roberto me había dado y un collar pequeño que había pertenecido a su abuela. La vi prepararse para ir a las joyerías, investigar precios y negociar con compradores. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a transacciones comerciales, pero era necesario para que entendiera el peso real de sus decisiones. Mamá, conseguí $180.000 por las joyas, me dijo una tarde, contando los billetes sobre la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero alcanza para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo elección. Si no pago algo pronto, lo embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Ángela estaba preocupada por perder una casa que yo poseía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con el dinero de unas joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita del banco. Me dijo que priorizara las deudas con garantía real porque son las que pueden afectar propiedades o llevar a un embargo inmediato. Ángela había madurado tanto en estas semanas. La mujer que vendió mis cosas sin consultarme ahora analizaba con cuidado cada decisión financiera. El dolor la había vuelto más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ordenaba los papeles de las deudas, recibí otra llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo noticias importantes. Logramos localizar a Eduardo. ¿Dónde está? En París, justo como sospechaba su hija. Pero aquí está lo interesante. Está intentando conseguir residencia francesa mediante un matrimonio falso con la joven de la que habló su hija. ¿Un matrimonio falso? Sí. Al parecer, la chica necesita papeles y él necesita una forma de quedarse en Europa sin ser deportado. Pero lo más importante es que encontramos pruebas de que falsificó deliberadamente los documentos de su hija con la intención de huir del país. ¿Eso significa que Ángela puede librarse de las deudas? Con estas pruebas, sí. Podemos demostrar fraude y coacción. Su hija no tendrá que pagar nada de lo que Eduardo hizo a sus espaldas. Perfecto. Quiero que inicie el proceso legal de inmediato. No le diga nada a mi hija aún. Quiero que todo esté terminado antes de contárselo. No quiero darle falsas esperanzas. Entendido. Esto tomará unas 3 semanas, quizá un mes. Perfecto. Cuando colgué, Ángela me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá? Una señora que preguntaba por la señora Davis, nuestra vecina de la esquina. Se equivocó de número. Mentir se había vuelto fácil. Cada día me sentía más cómoda con esta doble vida que llevaba. Por un lado, la madre pobre y abandonada que Ángela creía. Por otro, una mujer acaudalada que orquestaba en silencio la salvación y la lección de su hija. Durante las 2 semanas siguientes, vi a Ángela pelear con decisiones que nunca antes había tenido que tomar, como estirar el dinero para la comida, como negociar con acreedores, como buscar trabajo cuando tu historial crediticio está arruinado. Era una educación cruel, pero necesaria. Mamá, hoy fui a 3 entrevistas, me dijo una noche, llegando a casa con los pies hinchados y la cara cansada. En 2 me dijeron que no pueden contratarme por los problemas legales pendientes. En la tercera me ofrecieron un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas por la noche. ¿Lo vas a aceptar? No tengo opción. Pagan muy poco, pero es mejor que nada, y puedo trabajar de noche para seguir buscando algo mejor de día. Ver a mi hija, que había vivido cómoda más de 40 años, prepararse para limpiar oficinas por la noche me rompió el corazón. Pero también me llenó de orgullo.
Por fin enfrentaba la realidad sin esperar que otro le resolviera los problemas. ¿Estás segura de que podrás con tanto trabajo físico? Tendré que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Ya es bastante con que me dejes vivir aquí gratis. Esta es tu casa, Ángela. No, mamá. Esta es tu casa y yo estoy aquí por tu generosidad, pero no voy a aprovecharme para siempre. Una noche, mientras Ángela estaba en su primer turno de limpieza, Aurora vino a visitarme. Se sentó conmigo en la cocina, tomó té y miró las fotos familiares de la pared. Antonia, tengo que preguntarte algo. ¿Sabías que Ángela iba a volver en estas condiciones? ¿A qué te refieres? Pues cuando se fue, parecía tan segura, tan arrogante. Hablaba de la gran vida que tendría en Europa, de lo exitoso que era Eduardo. Y ahora vuelve hecha polvo, trabajando de limpieza, viviendo contigo otra vez. La vida da muchas vueltas. Sí, pero hay algo más. He estado observando a Ángela estos días y la veo distinta. No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Aurora siempre fue muy perspicaz. ¿Qué crees que aprendió? Creo que aprendió el valor de las cosas que daba por sentadas, como tener una madre que la quiere incondicionalmente. Tal vez. Aurora, ¿puedo contarte algo? Cuando Ángela se fue y te trató tan mal, muchos pensamos que nunca la perdonarías. Y mírate, estás cuidándola otra vez, dándole un hogar cuando no tiene a dónde ir. Es mi hija, Aurora. Sí, pero no todas las madres harían lo que tú haces, sobre todo después de cómo te trató. Si Aurora supiera toda la verdad, que yo tenía el poder de resolver todos los problemas de Ángela, pero elegía dejarla sufrir un poco más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que haces lo que haría una buena madre, pero también creo que Ángela necesita comprender por completo lo que perdió cuando te abandonó. ¿Qué quieres decir? Que debe valorarte no solo como la madre que la rescata cuando está en apuros, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable durante 45 años. Tiene que respetarte, no solo necesitarte. Aurora dio en el clavo. Ese era exactamente el objetivo de todo mi plan. No quería que Ángela volviera a mí por desesperación. Quería que volviera por respeto genuino y amor maduro. ¿Y cómo crees que puede lograrse eso? Creo que ya está pasando. La he visto estos días, Antonia. La forma en que te habla ahora es completamente distinta. Ya no es la hija que te da órdenes o te trata como una carga. Ahora es una mujer adulta que agradece de verdad tener una madre como tú. Esa noche, cuando Ángela regresó de su trabajo, la vi llegar cansada, pero con una dignidad nueva. Había ganado esos pocos dólares con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Cómo fue tu primer día? Duro, pero no tan malo como pensé. Las otras señoras me ayudaron mucho. Una de ellas, la señora Johnson, me enseñó trucos para limpiar con más eficiencia. ¿La señora Johnson? Sí. Tiene 60 años y lleva 20 limpiando oficinas. Me contó que empezó cuando su esposo la dejó con 3 niños pequeños. Dice que no es el trabajo con el que soñó, pero que le dio independencia y dignidad. Suena a una mujer sabia. Lo es. Me dijo algo que me hizo pensar mucho, que hay 2 tipos de personas que terminan en este trabajo, las que están aquí porque nunca tuvieron oportunidades y las que están aquí porque arruinaron las oportunidades que sí tenían. Me preguntó en cuál grupo estoy. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que yo tuve todas las oportunidades del mundo, una familia que me quería, un hogar estable, una herencia, y que lo arruiné todo siguiendo a un hombre que no valía nada. ¿Y qué te dijo? Se rió y dijo, bueno, cariño, al menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso por delante de la mayoría. Ángela se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo a la mesa. Mamá, quiero que sepas algo. Estas últimas semanas han sido las más duras de mi vida, pero también las más importantes. ¿Por qué? Porque por fin entiendo lo que de verdad importa. No es el dinero. No es vivir en el apartamento más lujoso. No es impresionar a la gente. Es tener personas que te quieren de verdad, que están ahí cuando todo se derrumba. Ángela. No, déjame terminar. Tienes todo el derecho a odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Me llevé todo lo que papá te dejó. Te traté como si fueras un estorbo.
Y ahora estoy aquí esperando que me perdones y me cuides. Ya te perdoné, cariño. Pero yo no me he perdonado, y no lo haré hasta demostrar que de verdad he cambiado, que aprendí de mis errores. El señor Peterson me llamó a la mañana siguiente. Señora Brooks, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi terminado. Podemos sacar a su hija de todas las deudas de Eduardo. Era la hora. Tras semanas viendo a Ángela luchar, trabajar y reflexionar sobre sus errores, por fin había llegado el momento de mostrarle que nunca estuvo sola, que siempre hubo alguien velando por ella en silencio. Señor Peterson, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija conozca toda la verdad. El señor Peterson fijó la reunión para el viernes por la mañana en su despacho. Le dije a Ángela que había concertado una cita con un abogado que podía ayudarla con sus problemas legales, pero no le expliqué los detalles. Aceptó ir, aunque estaba nerviosa por el costo de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar a un abogado. Apenas me alcanza para los gastos básicos. No te preocupes por eso ahora, cariño. Escuchemos lo que tenga que decir. Llegamos puntuales al despacho del señor Peterson. Ángela se había puesto su mejor ropa, que ahora le quedaba un poco grande sobre su cuerpo más delgado. Estaba nerviosa, frotándose las manos, esperando otra mala noticia más en su lista interminable de problemas. Señora Brooks, señorita Brooks, gracias por venir. Nos saludó el señor Peterson con su habitual sonrisa profesional. Gracias por recibirnos, respondió Ángela. Aunque debo advertirle que mi situación financiera es muy complicada y probablemente no pueda pagar honorarios altos. De eso mismo vamos a hablar, dijo el señor Peterson, cruzando una mirada conmigo. Pero antes, necesito que revise estos documentos. Le entregó a Ángela una carpeta gruesa. Ella la abrió y empezó a leer. Su expresión fue pasando de la confusión a la sorpresa. No entiendo. Aquí dice que Eduardo falsificó mi firma, que hay pruebas de fraude, que yo no soy responsable de las deudas. Así es. Hemos estado investigando su caso estas últimas semanas. Encontramos pruebas suficientes para demostrar que usted fue víctima de suplantación de identidad. Pero ¿cómo es posible? ¿Quién pagó esta investigación? Yo no tengo dinero para esto. El señor Peterson me miró. Era mi momento. Ángela, hay algo que debo contarte. ¿Qué, mamá? Respiré hondo. Tras semanas actuando, por fin iba a revelar la verdad. Tu padre me dejó más de lo que sabías. Mucho más. ¿Cómo dice, señor Peterson? Muéstrele los otros documentos. El señor Peterson sacó una segunda carpeta y se la entregó a Ángela. Esta vez eran las escrituras de propiedad, los estados bancarios, los certificados de inversión, toda la fortuna que Roberto había construido en secreto. Ángela leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro atravesó todo un abanico de emociones. Confusión, incredulidad, shock y, finalmente, comprensión. Mamá, aquí dice que tú eres la dueña del edificio donde yo vivía. Sí. Y que tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Sí. Esto significa que cuando vendí la casa de la playa, era tu casa y la venta fue fraudulenta. Ya la recuperé. Ángela se quedó mirando los papeles, intentando procesarlo. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Desde el día que te llamé desde la consulta del médico lo sabías? ¿Ya sabías todo esto cuando volví de Europa a pedir ayuda? Sí. ¿Sabías que podías resolver todos mis problemas cuando me veías llorar cada noche? Sí. Hubo un silencio largo y tenso. Ángela cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir cuando podías haberme ayudado? Esta era la pregunta que había esperado durante semanas. Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de otra manera. ¿Qué? Necesitabas aprender el valor de lo que habías perdido. El valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste, no solo me quitaste dinero. Me quitaste dignidad. Me quitaste amor. Me quitaste confianza. Ángela empezó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión como las de estas semanas. Eran lágrimas de comprensión profunda. Te abandoné cuando más me necesitabas. Sí. Te traté como basura. Sí. Y aún así me salvaste. Sí, pero no de la manera que esperabas.
No te salvé dándote dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores. Te salvé dejándote tocar fondo para que aprendieras a salvarte tú misma. El señor Peterson intervino con discreción. Señorita Brooks, su madre ha pagado todos los gastos legales para liberarla de las deudas de Eduardo. También ha recuperado todas las propiedades que se vendieron de forma fraudulenta. Usted queda completamente libre de problemas legales. ¿Y el trabajo de limpieza que conseguí? Puedes dejarlo si quieres, dije. Pero espero que no. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. El valor de tu propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada dólar que ganas. Ángela se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no le veía desde hacía años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre, sino la de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, mamá? Te perdoné hace mucho, cariño. La pregunta es, ¿puedes perdonarte tú? No sé si puedo. Hice cosas imperdonables. Las personas se equivocan, Ángela. Lo importante es lo que hacemos después de reconocer esos errores. El señor Peterson nos dejó a solas unos minutos. Ángela y yo nos quedamos en silencio, asimilando todo. Mamá, quiero que sepas algo. Aunque no tuvieras todo este dinero, aunque de verdad fueras la viuda pobre que yo creía, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te quiere incondicionalmente. Estas semanas, lo único que me mantuvo cuerda fue saber que tenía un hogar contigo. Que por mucho que hubiera arruinado mi vida, seguías siendo mi madre. Eso nunca cambiará, Ángela. Lo sé. Pero también sé que no puedo volver a dar por sentado ese amor. Tengo que ganármelo cada día con respeto, con gratitud, con hechos, no solo con palabras. Salimos del despacho del señor Peterson con una relación completamente nueva. Ya no éramos madre e hija unidas por la sangre y la costumbre. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido después de superar la prueba más difícil imaginable. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción, pero no como Ángela esperaba. Aunque ahora sabía que teníamos recursos de sobra para resolverlo todo, decidió mantener su trabajo nocturno de limpieza. Mamá, necesito terminar lo que empecé, me dijo una tarde mientras se preparaba para salir. No puedo volver a una vida cómoda como si nada hubiera pasado. ¿Estás segura? No tienes por qué castigarte para siempre. No es un castigo. Es una manera de recordar quién fui y quién quiero ser ahora. La vi ponerse el uniforme, algo impensable meses antes cuando vivía en el condominio de lujo con Eduardo. Pero había algo distinto en su postura, en su manera de moverse. Ya no era la mujer rota que llegó llorando a mi puerta. Era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Esa tarde, Aurora vino a visitarme, como hacía cada pocos días desde que Ángela regresó. Antonia, corren rumores muy extraños por el barrio. ¿Qué clase de rumores? Que no eres tan pobre como todos creíamos. Que alguien vio a Ángela salir de un despacho de abogados muy elegante en el centro y luego la vieron pagando todas sus deudas en el banco. La gente habla mucho, Aurora. Sí, pero también dicen que recuperaste la casa de la playa y que, de alguna manera, lograste resolver todos los problemas legales de Ángela. Eso cuesta mucho dinero. Antonia. Aurora me conocía demasiado bien como para engañarla mucho tiempo. ¿Qué quieres saber exactamente? Quiero saber si mi amiga de 40 años me ha estado mintiendo sobre su situación. Me serví una taza de té y me senté frente a ella. Era momento de ser sincera con alguien más. Roberto me dejó más de lo que nadie sabía. Aurora. Mucho más. ¿Cuánto más? Lo suficiente como para que Ángela y yo no tengamos que preocuparnos por el dinero nunca más. Aurora guardó silencio un momento, procesando. ¿Y por qué fingiste ser pobre todos estos meses? Porque necesitaba que Ángela aprendiera algo que no podía aprender de otra forma. Le conté toda la historia, la llamada cruel de Ángela, mi plan de venganza silenciosa, las semanas viéndola tocar fondo y, por último, la revelación en el despacho del señor Peterson. Antonia, eso es, brillante y terrible a la vez. ¿Terrible? Sí, porque dejaste que tu propia hija sufriera cuando podías haberla ayudado enseguida. Pero también brillante, porque entiendo por qué lo hiciste. ¿De veras? Sí. Ángela tenía que aprender el valor de lo que había perdido.
Si simplemente le hubieras dado dinero, habría aprendido que siempre hay alguien que la rescata de las consecuencias de sus malas decisiones. Exacto. Pero, Antonia, ¿no te dolía verla sufrir? Cada día. Cada noche la veía llorar. Cada mañana la veía salir a trabajar cansada y derrotada. Pero sabía que si la rescataba demasiado pronto, no aprendería la lección completa. ¿Y crees que la aprendió? Míralo tú misma. Sabe que ahora tiene acceso a dinero suficiente para vivir cómoda, pero decidió seguir trabajando. Sabe que puede mudarse a un lugar mejor, pero eligió quedarse aquí conmigo. Sabe que no tiene que preocuparse por las deudas, pero está usando sus propios ahorros para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. ¿Está ayudando a otras mujeres? Sí. Se hizo amiga de las señoras con las que trabaja y está usando parte del dinero que gana limpiando oficinas para ayudar a una compañera que tiene problemas para pagar la guardería de su hijo. Aurora sonrió. Esa no es la Ángela que se fue a Europa. No, no lo es. Esta Ángela entiende que el dinero es una herramienta, no un fin. Que la dignidad nace del trabajo y el respeto, no de las posesiones. Esa noche, cuando Ángela volvió del trabajo, me encontró leyendo en la sala. Mamá, tengo que contarte algo. Hoy la señora Johnson me preguntó si yo era la hija de la señora rica del lado norte de la ciudad. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí, que tú tienes suficiente dinero como para que yo no tenga que trabajar. ¿Y sabes qué me preguntó después? Me preguntó por qué seguía trabajando. Así que le expliqué que es porque necesito demostrarme que puedo sostenerme por mí misma. ¿Y qué dijo? Se rió y dijo, cariño, esa es la diferencia entre ser rico y aparentar serlo. Tu mamá te enseñó a ser verdaderamente rica. La señora Johnson es muy sabia. Lo es. Y me hizo entender algo importante. No se trata del dinero que tienes, sino de cómo lo usas y de tu relación con él. Ángela se sentó conmigo en el sofá. Mamá, he tomado una decisión. Voy a seguir viviendo aquí contigo, pero no como una hija que regresa a casa de sus padres. Quiero quedarme como una mujer adulta que elige compartir su vida con su madre. ¿Cuál es la diferencia? Que voy a pagar mi parte de los gastos. Voy a contribuir al mantenimiento de la casa y voy a tratar esta relación como una alianza entre dos mujeres independientes que se quieren y se respetan. Ángela, no es necesario. Sí que lo es. Necesito que nuestra relación sea distinta a la de antes. Antes yo era una hija que daba por sentado el amor y los cuidados de su madre. Ahora quiero ser una mujer que valora y cuida la relación más importante de su vida. ¿Y tu trabajo? Seguiré trabajando, pero no necesariamente limpiando oficinas para siempre. Quiero volver a estudiar. Quiero prepararme para hacer algo más significativo con mi vida. Pero paso a paso, ganándome cada oportunidad. ¿Ya sabes qué quieres estudiar? Sí, trabajo social. Estas semanas me han enseñado cuánta gente atraviesa situaciones difíciles sin tener quien la apoye. Quiero usar los recursos que tenemos para ayudar a otras mujeres que estén pasando por lo que yo pasé. Es perfecto. ¿Y Eduardo? El señor Peterson me dijo que lo detuvieron en Francia por el matrimonio fraudulento. Lo van a deportar pronto, pero, sinceramente, mamá, ya no me importa. Esa parte de mi vida terminó. ¿No sientes rencor? No. Eduardo me hizo un favor sin saberlo. Si no me hubiera abandonado y traicionado, nunca habría tocado fondo. Y si no hubiera tocado fondo, jamás habría aprendido a valorar de verdad lo que tengo. Esa noche, por primera vez en meses, me acosté completamente en paz. Mi plan había funcionado a la perfección. Ángela no solo había aprendido las lecciones que necesitaba, sino que había salido de la experiencia más fuerte, más sabia y más compasiva. Roberto estaría muy orgulloso. 6 meses después, nuestra vida había encontrado un equilibrio nuevo que ninguna de las dos habría imaginado. Ángela terminó sus estudios de trabajo social con excelentes notas y yo decidí usar parte de mis recursos para crear una fundación de ayuda a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abandono económico. Mamá, llegó la carta de la universidad, dijo Ángela una mañana, entrando a la cocina con un sobre en la mano. Me han aceptado en el máster. Empiezo el próximo semestre. Pero quiero que sepas que lo voy a pagar con mis propios ahorros. He estado guardando dinero de mi trabajo en el ayuntamiento. El sueldo no es alto, pero he aprendido a vivir con lo esencial y a valorar cada dólar que gano. ¿Estás segura?
Podemos pagar el máster sin problema. Lo sé, pero necesito hacerlo por mí misma. Es parte de quien soy ahora. Esa tarde vino Aurora, como cada viernes desde hacía meses. Se había convertido en confidente de ambas, observando nuestra transformación con fascinación. Antonia, tengo que confesarte algo, dijo, sirviéndose una segunda taza de té. Al principio, pensé que fuiste muy cruel con Ángela. ¿Y ahora qué piensas? Ahora creo que has sido la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija. Mírala de verdad. Era cierto. La Ángela que estudiaba en el salón no se parecía en nada a la que se marchó a Europa. Esta Ángela tenía una serenidad que venía de dentro, una seguridad basada en sus propios logros y no en las cosas materiales. ¿Sabías que ayer la vi en el supermercado comprando verduras para una familia a la que ayuda en su trabajo? No me lo había dicho. Y cuando le pregunté por qué usaba su propio dinero en lugar del presupuesto oficial, me dijo que hay cosas que no se miden en los presupuestos. Esa noche, Ángela y yo cenamos en el porche, como se había vuelto costumbre. Era nuestro momento para hablar del día, planear el futuro y simplemente disfrutar de nuestra compañía. Mamá, hoy recibí una carta muy extraña, dijo, cortando su ensalada. ¿De quién? ¿De Eduardo? Se me tensaron los músculos. ¿Eduardo te escribió? ¿Desde dónde? Desde la cárcel, en Francia. Al parecer lo condenaron a 2 años por fraude matrimonial. En la carta dice que se arrepiente de todo y quiere pedirme perdón. ¿Y cómo te sientes? Sinceramente, no siento nada. Ni rabia, ni tristeza, ni ánimos de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera ocurrido hace décadas, no hace meses. ¿Vas a contestarle? No. No porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. Aquella Ángela que se casó con él ya no existe. Esta Ángela no tiene nada que hablar con él. Me impresionó la madurez de su voz. La mujer sentada frente a mí había desarrollado una fuerza interior nacida de tocar fondo y levantarse por sí misma. ¿Sabes qué me enseñó todo esto, mamá? ¿Qué? Que el amor verdadero no es el que te dice lo que quieres oír. El amor verdadero es el que te enseña lo que necesitas aprender, aunque duela. Es una lección difícil, pero necesaria. Eduardo me dijo lo que yo quería oír. Me hizo sentir especial. Me convenció de que merecía una vida de lujo sin esfuerzo. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza nace del trabajo, del respeto y de las relaciones genuinas. Esa noche, después de que Ángela se fue a estudiar, me quedé en el porche mirando las estrellas y pensando en Roberto. Le había prometido que cuidaría de nuestra hija, y al fin sentí que había cumplido esa promesa como debía, no dándole dinero cuando lo pedía, sino enseñándole a cuidarse, no resolviéndole los problemas, sino dejándola aprender a resolverlos. Al día siguiente era domingo y habíamos planeado visitar juntas la casa de la playa por primera vez desde que la recuperé. Ángela no había querido ir antes. Decía que necesitaba tiempo para procesarlo todo. ¿Lista? Le pregunté al subir a la camioneta. Creo que sí. El viaje fue silencioso pero cómodo. Al llegar, Ángela se quedó un momento en la camioneta, mirando la casa donde habíamos pasado tantos veranos. Se ve exactamente igual, dijo al fin. Algunas cosas no cambian, pero otras sí. Yo no soy la misma persona que vendió esta casa. Entramos juntas. La casa estaba limpia y ordenada, tal como Roberto y yo la mantuvimos durante años. Ángela recorrió cada habitación, tocó los muebles y miró las fotos familiares de las paredes. Mamá, quiero pedirte perdón. Ya me pediste perdón, cariño. No, quiero pedir perdón específicamente por esta casa. No solo por venderla, sino por reducir todos nuestros recuerdos familiares a una transacción comercial. Está perdonado. Esta casa representa 40 años de veranos en familia, de cumpleaños, de navidades. Papá construyó ese porche con sus propias manos. Tú plantaste ese jardín. Yo aprendí a nadar en esa playa. Y yo lo convertí todo en dinero para financiar la aventura de un hombre que no valía nada. Se sentó en el sofá donde Roberto leía los domingos por la mañana. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que cuando la vendí, no sentí nada. Era solo otra propiedad. Ahora, estando aquí de nuevo, siento a papá en cada rincón. Oigo su risa, huelo su café de la mañana, veo sus gafas de lectura sobre la mesa. Él está aquí, Ángela.
Siempre ha estado. Lo sé. Y también sé que está orgulloso de cómo manejaste todo esto. Pasamos el día en la casa, cocinando juntas, limpiando y arreglando pequeños detalles. Fue como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que ese lugar representaba. Al caer la tarde, nos sentamos en el porche que Roberto había construido, mirando el océano. Mamá, tengo una propuesta. Dime. Quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal para mujeres que salen de situaciones de violencia doméstica, un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen su vida. Era la propuesta perfecta. A Roberto le habría encantado que su casa sirviera para ayudar a otras familias. Me parece una idea preciosa, cariño. Podemos usar parte de los recursos de la fundación para mantenerla, y yo puedo supervisar el programa desde mi trabajo. ¿Seguro que quieres convertir nuestro santuario familiar en eso, mamá? Los mejores santuarios son los que se comparten. Papá siempre decía que una casa no es un hogar de verdad hasta que abre sus puertas a quienes necesitan amor. Tenía razón. Esa noche volvimos a casa con un proyecto nuevo y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija unidas por la obligación o la necesidad. Éramos dos mujeres que habían decidido construir una vida juntas basada en el amor, el respeto y un propósito común. Antes de dormir, le hablé a Roberto en silencio. Lo logramos, mi amor. Nuestra hija por fin entendió lo que de verdad importa. Y, por primera vez desde su muerte, sentí que me respondía. Siempre supe que lo harías. Las dos son más fuertes de lo que creen. La justicia había llegado no como venganza, sino como educación, no como castigo, sino como transformación. Y, al final, las dos habíamos ganado algo mucho más valioso que el dinero. Una relación auténtica construida sobre un cimiento sólido que ninguna crisis futura podría destruir. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me escuchas? Te leo en los comentarios. Si te gustó, puedes apoyarme con un súper gracias para seguir trayendo más historias como esta. Muchísimas gracias por tu apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En pantalla puedes ver dos nuevas historias de vida que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.